próximo domingo se realizará también una consulta popular para el Cantón Girón en la provincia de El Azuay. Una consulta que se la logró tras varios años de espera de grupos sociales que lo habían solicitado en la provincia de El Azuay, hasta la última sesión del Consejo Nacional Electoral Transitorio, en la cual se decidió, hubo incidentes y problemas. Confusión, entre comillas, de documentos. Por poco se acepta llevar a esta consulta popular una pregunta pro minería propuesta por Jorge Glass. A última hora, la presencia circunstancial del candidato Yacu Pérez impidió que esto se consume y se desempolvaron en ese momento los documentos que daban sustento a esta consulta. Luego, el 13 de febrero, el Ministerio de Minas solicitó medidas cautelares para suspender esta consulta. Sin embargo, la jueza Jimena Barragán negó el recurso. Entre sus argumentos señalaba que al ser jueza de primera instancia carecía de competencia para pronunciarse sobre la necesidad de que esa consulta cuente con un dictamen de la Corte Constitucional. Y finalmente, cuando la consulta ha sido ya aprobada y ratificada por el Consejo Nacional Electoral, cuando se dieron todos los pasos para ponerla en curso, se interpuso otra demanda, en este caso por agrupaciones pro minería de la misma zona, auspiciadas evidentemente por la compañía minera. Y un juez judicial de Quito, Vicente Rivadeneira, dispuso al Consejo Nacional Electoral una nueva suspensión tras acoger una acción de protección interpuesta por este colectivo Unidos por el Desarrollo de los Cantones Girón y San Fernando. Resultado final: decisiones y discusiones del Consejo Nacional Electoral llevaron el tema al Tribunal Contencioso Electoral, que ratificó que la consulta se realiza este 24 de marzo. Son necesarios todos estos antecedentes para dar la palabra al doctor Sebastián López, abogado constitucionalista, profesor de la UDA, quien está en esta mañana. El doctor López estuvo también en otro tema minero relacionado con Río Blanco en la ciudad de Cuenca. ¿Qué le parece a usted, doctor López, toda esta situación que da cuenta de que hay poderosos intereses, sin duda, detrás de la minería, pero que se utilizan también los mecanismos de justicia para tratar de ir en contra de lo que parecería ser una fuerte corriente ciudadana en esta ciudad y provincia? Gustavo, muy buenos días. Un placer poder estar acá y poder discutir y poder presentar a la ciudadanía algunos elementos necesarios para el análisis crítico en estos temas. Como efectivamente usted lo plantea, esto demuestra sin duda que no debemos bajar la guardia en el tema de la lucha antiminera. Y digo esto porque parece asombroso que luego de haberse dispuesto la convocatoria a una consulta popular que debe llevarse a cabo este domingo 24 de marzo en el Cantón Girón y San Fernando, naturalmente hemos visto que utilizando artificios constitucionales, inclusive para la tutela de los derechos fundamentales, se trata de impedir que se lleve a cabo esta consulta popular. Como usted bien lo ha indicado, el 13 de marzo, la semana anterior, en la ciudad de Quito, un grupo prominero había propuesto una acción constitucional de medidas cautelares constitucionales con el fin de obtener la suspensión de la consulta que debe llevarse a cabo. Realmente llama la atención, en términos jurídicos, lo digo como constitucionalista, cuáles son los argumentos que se proponen para que pueda prosperar esta medida cautelar. En primer lugar, cabe indicar y cabe decir que el juez competente no era un juez de la ciudad de Quito, ¿no? Entonces, esto también llama la atención. Bien es cierto que de manera hábil se está acá impugnando la convocatoria, el acto mismo del Consejo Nacional Electoral que convoca a la consulta popular. Quizá bajo ese argumento es que se presentaron las medidas cautelares en la ciudad de Quito para obtener la suspensión. De manera asombrosa, habíamos visto que a través de una decisión judicial se disponía la suspensión por no haber contado con el dictamen de la Corte Constitucional, supuestamente, es decir, por no haber pasado el filtro del control de constitucionalidad. Conviene recalcar que el artículo 105 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que es la norma secundaria que regula los procesos constitucionales, establece que si en el término de 20 días la Corte Constitucional no se hubiese pronunciado respecto de un dictamen de constitucionalidad respecto de las preguntas, tal cual como lo establece la Constitución, y es que el antecedente constitucional dice
que la iniciativa para la consulta popular proviene del presidente de la República, de los gobiernos autónomos descentralizados y de la ciudadanía en general. En cualquiera de estos casos tendrá que pasar por la Corte Constitucional para establecer un dictamen de constitucionalidad de las preguntas. Este juez de la ciudad de Quito, argumentando que no se contaba con el dictamen de la Corte Constitucional, decidió suspender atendiendo a que se cumplían los requisitos de las medidas cautelares, es decir, que había un peligro en la violación de un derecho fundamental al no haberse contado con el control de constitucionalidad. Nada más absurdo, Gustavo. Efectivamente, conocemos que la Corte Constitucional, y esto lo sabemos todos los ecuatorianos y ecuatorianas, que la Corte Constitucional no se pronunció. Es decir, la consecuencia prevista en la ley orgánica, que frente a la ausencia de pronunciamiento de la Corte Constitucional, tenía que seguir el trámite. Imaginémonos, pues, qué sería si es que la Corte... que la utilizó ya anteriormente el gobierno de Correa. Naturalmente, una figura que además ya la utilizó el gobierno de Correa en su momento para sus intereses. Pero es que acá el dictamen ficto, como es que se lo llama en la doctrina, se había producido. Es decir, se entendía que había pasado el filtro del control de constitucionalidad. No puede la Corte Constitucional tampoco ahora asumir que no se ha pronunciado dicho control y por lo tanto dejar abajo o dejar sin piso esta consulta popular. ¿Qué le dice a usted la lectura de todo este tema que entendemos lo ha seguido usted con el interés que sigue los ciudadanos responsables, que son muchos y nos alegramos de eso cada vez más en el austroecuatoriano? ¿Qué es lo que está detrás de estos temas mineros? Naturalmente intereses cuantiosos, que realmente vergonzoso realmente para la ciudadanía. Creo que cualquiera se queda asombrado, más aún aquellas personas que estamos vinculadas al ejercicio del derecho constitucional, cómo se utiliza la propia Constitución de la República, Gustavo, para querer boicotear un anhelo popular que es pronunciarse de forma legítima y democrática respecto de la actividad minera. Es algo vergonzoso, realmente llama la atención. Repito, esto será analizado, tiene que ser criticado en las aulas universitarias, pero también tiene que ser volcado a la ciudadanía en general para que se conozca estos actos reprochables por parte de la justicia que pretenden boicotear un proceso de consulta popular. Esto nos genera también inquietudes en cuanto al grado de sensibilidad del gobierno, de los gobiernos. Un 70% de los ecuatorianos nos pronunciamos, y particularmente aquí en la provincia de la Azuay, con un no, me parece era en la pregunta 5, un no a la minería, en todo caso, no recuerdo cómo estaba estructurada la pregunta, y quedó claro que hay un rechazo mayoritario en esta región del país a la gran minería. Sin embargo, el gobierno ha estado por atrás, no ha tenido empacho el ministro Carlos Pérez en señalar que más allá de las decisiones de carácter judicial, el gobierno seguirá interponiendo con el apoyo de los ministerios recursos para hacer viables los proyectos mineros en la provincia de la Azuay. Y la otra es el tema del centralismo, decisiones que nos dan tomando a los ciudadanos cuando existe además ya antecedentes muy claros sobre cuál es la corriente de pensamiento aquí sobre el tema. Continúan promoviéndose estos recursos y pidiendo a jueces de otra localidad del centralismo de Quito que nos den decidiendo. Increíble realmente lo que usted nos comenta, Gustavo. Uno no puede sino desde la resistencia académica, desde la resistencia social, criticar estos hechos bochornosos que avergüenzan a la ciudadanía y que pretenden, repito, dejar sin efecto un pronunciamiento legítimo emitido en las urnas y por lo tanto desconociendo la voluntad soberana que descansa en el pueblo. ¿De qué Estado de Derecho podemos hablar, Gustavo, si hoy a través de mecanismos constitucionales se pretende dejar sin efecto voluntades populares mayoritarias, voluntades populares democráticas? La Constitución dice: la soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad y se lo ejerce a través de los mecanismos de representación. Aquí estos poderes fácticos no hacen sino desconocer esta voluntad mayoritaria popular, pero que sin duda deberán ser resistidas, Gustavo. Por eso es que específicamente el Código de la Democracia, la Ley Orgánica de Elecciones, también establece mecanismos severos para aquellas personas que boicoteen los procesos electorales. El artículo 16 y el artículo 285 del Código de la Democracia establecen que ninguna persona podrá interferir un proceso electoral en curso, cuyo caso la sanción será la suspensión del periodo del ejercicio de la función por el lapso de 1 año. Esta es una sanción severa que debe ser llevada a la práctica,
Porque no se puede permitir que inclusive cuando el propio Tribunal Contencioso Electoral ha emitido una decisión de carácter judicial en materia electoral, porque es que recordemos que el Ministerio de Energía ya impugnó a través de los recursos administrativos y a través de los recursos pertinentes en la vía jurisdiccional electoral para que proceda la actividad minera. Pero el Tribunal Contencioso Electoral se ha pronunciado y por lo tanto era ineficaz cualquier decisión judicial. La medida cautelar, inclusive la que se propuso en Quito, dice claramente la ley, las medidas cautelares no caben en contra de decisiones judiciales. Y es que el Tribunal Contencioso Electoral ya se había pronunciado. Existía una decisión judicial de por medio. Repito, hábilmente lo que se impugna acá es el acto de convocatoria a las elecciones y de ahí se habilita la vía para que un juez, de manera neutral, entre comillas, conozca esta garantía constitucional y tengamos estas decisiones desproporcionales que merecen la sanción y el reproche ciudadano de forma clara y frontal. Se presenta un proceso electoral bastante complejo, lleno de papeletas, plagado de candidatos en todas las ciudades del país. En Girón habrá esta papeleta extra que planteará la pregunta: ¿está usted de acuerdo que se realicen actividades mineras en los páramos o fuentes de agua en el sistema hidrológico Quimsacocha? ¿Significaría esto que un sí es estar de acuerdo con la minería? Exactamente. Como se plantea es estar de acuerdo con la minería. Lo que tenemos que tener cuidado efectivamente es tal cual como se nos plantean los textos en relación a la consulta popular. La población tiene que estar atenta a cuáles son los pronunciamientos, cómo realmente se nos vienen formulando y por lo tanto ratificar una voluntad popular mayoritaria que ya fue expresada en donde la ciudadanía en general rechazó la actividad minera en zonas de páramo, en zonas protegidas. Una pregunta final, doctor López. El punto de vista de las compañías mineras, endosado de alguna manera por altos estamentos del gobierno, particularmente el Ministerio de Energía y Minas, incluso el Ministerio del Ambiente. Mineros, portavoces de los mineros y de la Cámara de la Minería argumentan de que no es posible realizar consultas populares en temas de interés nacional, en temas de sectores estratégicos del Estado y que es algo que debe resolverlo únicamente la Corte Constitucional. ¿Qué opina usted sobre una falacia de argumento? La propia Constitución autoriza para que se puedan realizar consultas populares. El artículo 104 permite que la ciudadanía pueda exigir el pronunciamiento popular democrático previo el dictamen de la Corte Constitucional, dictamen que, repito, es un dictamen ficto, es decir, se ha aceptado la constitucionalidad de las preguntas. Por otro lado, la propia Corte Constitucional conocerá de la acción extraordinaria de protección en el caso Río Blanco y por lo tanto la justicia constitucional está en deuda para con la tutela y protección de los derechos de la naturaleza, derechos de las comunidades y sobre todo que prevalezca la voluntad popular mayoritaria que radica en el pueblo. Muchas gracias por su presencia. Han escuchado al doctor Sebastián López, abogado constitucionalista, docente de la Universidad de la SUAY.